Hola hermanos, buenas tardes. Avanzamos entonces con este curso de formación de esta catequesis, ya en estos dos últimos encuentros, viendo el tema de la gracia directamente, ahora ya a través de la gracia de los sacramentos. Habíamos visto en el encuentro pasado, en los encuentros anteriores, cómo obraba la gracia. Habíamos entendido, habíamos compartido, aprendido que había distintos niveles de gracia. Y ahora vamos a ir directamente a la gracia en los sacramentos, por lo menos en los tres primeros sacramentos que se llaman sacramentos de iniciación en la vida de la Iglesia. Para comenzar este momento nos vamos a dejar iluminar y acompañar por la presencia del Espíritu Santo, y lo vamos a hacer a través de la música, que es oración, pidiéndole a Dios que nos regale la gracia, que nos regale todo lo necesario para poder profundizar en su misterio. Queridos hermanos, los invito a la oración. Está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete, Espíritu Santo, en medio nuestro, en esta catequesis que nos intenta comunicar la gracia de tu Santo Espíritu. Muévete, Señor. Muévete en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. Bueno, queridos hermanos, entonces empezamos a transitar ahora el camino de los sacramentos de la salvación. Vamos a dar un paso en relación al hilo conductor que estamos teniendo en este tiempo, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 1127. Dice lo siguiente en relación a los sacramentos. Celebrados dignamente en la fe,
Los sacramentos confieren la gracia que significan. Son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo. Es Él el quien bautiza, Él quien actúa en los sacramentos con el fin de comunicar la gracia que el sacramento significa. El Padre escucha siempre la oración de la Iglesia de su Hijo, que en la epíclesis de cada sacramento expresa su fe en el poder del Espíritu. Como el fuego transforma en sí todo lo que toca, así el Espíritu Santo transforma en vida divina lo que se somete a su poder. Bien, vamos a ir desglosando algunas frases para ir entendiendo esto que se leyó, que no es para nada sencillo. Celebrados dignamente en la fe, los sacramentos confieren la gracia que significan. Creo que esta es la frase que hay que desentrañar. Para que un sacramento sea válido, tiene que ser celebrado con fe. Es decir, con fe y con ejercicio de libertad. No se puede imponer u obligar un sacramento. Si hubiera alguien que en un sacramento o recibe un sacramento porque es obligado a recibirlo, ese sacramento es inválido, porque supone la libertad, por un lado, pero además significa la dimensión de la fe. Yo debo querer recibir el sacramento, debo aceptar en mi voluntad y en mi corazón que ese sacramento lo quiero abrazar y lo quiero vivir. De lo contrario, el sacramento es inválido. Si yo lo vivo en fe, con disposición de entrega y aceptación, el sacramento me dará lo que representa el sacramento, la gracia que significa, es decir, me va a dar la gracia que está representando. En el sacramento del bautismo recibiré la gracia bautismal, con todo lo que ella implica. Ya veremos que en el sacramento de la confirmación recibiremos la gracia santificante a través de la confirmación, y con la Eucaristía recibiré lo que significa justamente a Jesús en mi vida. Entonces, eso es lo que quiere decir, que si yo lo vivo y lo acepto con fe, es esta gracia del sacramento obrado por el Espíritu Santo el que transforma mi vida, dice el catecismo, como el fuego transforma y quema y ya nada vuelve a ser igual lo que pasó por el fuego, así la vida del creyente que acepta en fe el sacramento con libertad y deseo se transforma por la acción del Espíritu Santo. La Iglesia afirma que para los creyentes el sacramento de la nueva alianza son necesarios para la salvación. Para salvarnos debemos recibir los sacramentos. La gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo, dada por Cristo y propia de cada sacramento. Cada sacramento confiere una gracia particular. El bautismo, ya veremos en el último encuentro qué es lo que nos regala el bautismo, cuál es la gracia que recibimos, pero puedo ir adelantando que es la vida de fe, es el bautismo el que abre nuestro camino de fe, lo acrecienta, lo transforma, viene la fe como algo infuso también a partir del sacramento del bautismo. Veremos en los otros sacramentos cuál es la gracia que se confiere, ¿sí? Pero son necesarios, según lo que enseña la Iglesia, para la salvación. Es decir, que nosotros, si queremos ser salvos, debemos recibir los sacramentos de la Iglesia. Así es lo que nos enseñó Jesús. Y es el imperativo de Jesús: vayan y hagan que todos sean mis discípulos, cuando habla del sacramento bautismal, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, se va entendiendo. Entonces, hasta acá, para recibir un sacramento y que ese sacramento sea válido, es decir, que me transmita, que me transfiera realmente la gracia que significa lo que está representando ese sacramento, yo debo recibirlo con fe y aceptación libre, es decir,
movido por mi voluntad, buscando el anhelo de recibir a Dios. De lo contrario, el sacramento puede ser inválido y por lo tanto no recibo la gracia de lo que estoy recibiendo. Jamás un sacramento puede ser obligado. Se recibe con absoluta libertad, disponibilidad interior o no se recibe. Es algo totalmente superficial, allí no está pasando la gracia porque si es algo impuesto y obligado, allí no está Dios. Bien, entonces esas cosas nos tienen que ir quedando claras. Lo mismo que esto último que se señaló, ¿sí? Cada sacramento otorga una gracia especial y distinta propia de cada uno de los sacramentos. Bien, los sacramentos, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1145, se celebran a través de signos y símbolos. Una celebración sacramental está tejida de signos y de símbolos. Según la pedagogía, la forma de actuar de Dios para que entendamos, esto quiere decir, según la pedagogía divina de la salvación, su significación tiene su raíz en la obra de la creación y en la cultura humana. Se perfila en los acontecimientos de la antigua alianza y se revela en plenitud en la persona y obra de Cristo. Signos del mundo de los hombres. En la vida humana, signos y símbolos ocupan un lugar muy importante. El hombre, siendo un ser a la vez corporal y espiritual, expresa y percibe las realidades espirituales a través de signos y de símbolos materiales. Como ser social, el hombre necesita signos y símbolos para comunicarse con los demás, mediante el lenguaje, gestos y acciones. Lo mismo sucede en su relación con Dios. Es decir, la celebración de los sacramentos es obrada a través de signos y símbolos que nos significan algo de la vida espiritual. De suyo, nosotros necesitamos la mediación de estos signos para entender cómo recibimos de Dios la gracia. Los signos expresan de alguna manera algo de cómo Dios opera en nosotros. Sí, es una forma que nos ayuda a entender, porque no nos manejamos en realidades abstractas, necesitamos mediaciones concretas, visibles y evidentes para poder entender lo que celebramos, para entender esta vida de gracia. Por eso los signos y los símbolos son parte fundamental de cada uno de los sacramentos. Brotan del principio creador de Dios, de lo que Dios dispuso en la creación, de la tradición del Antiguo Testamento, brotan justamente de esa historia salvífica y alcanzan su plenitud en Cristo estos signos. Los signos que componen los 7 sacramentos son signos que tienen una alta densidad simbólica, que trascienden la realidad del aquí y ahora y no se elevan a realidades espirituales. Es decir, gracias a esos signos nos hacen levantar la mirada al cielo, comprender otras realidades que no tienen que ver con el aquí y el ahora. ¿Se entiende? Entonces, estos signos, que son propios de los 7 sacramentos de la Iglesia, es una mediación necesaria para que podamos entender algo de esas realidades divinas que para nosotros no tenemos la capacidad de ver si no es a través de la fe. Es simplemente un elemento que no es simplemente, sino que es un elemento que nos ayuda a comprender y entender realidades espirituales que nosotros desconocemos. Pero los signos son herramientas poderosas en la vida y en la cultura de los hombres. De hecho, vivimos manejándonos en un medio simbólico. Todo lo que hacemos en nuestra vida está en relación a los signos. Por eso también la Iglesia y los sacramentos están mediados por los signos. Es una forma de comunicación para que nosotros podamos entender realidades espirituales. Bueno, queridos hermanos, entonces estamos avanzando. Son todas estas cosas
las que tenemos que ir aprendiendo, comprendiendo para poder ir cerrando este tema de la gracia, de los sacramentos, de cómo Dios va obrando en cada uno de nosotros. Los sacramentos de la nueva ley fueron instituidos por Cristo, ¿sí? Tenemos que saber esto. Los sacramentos de la nueva ley, es decir, de la nueva alianza, el Nuevo Testamento, fueron manifestados e instituidos, fueron puestos en marcha por el mismo Jesús. Y son 7, a saber, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia o confesión, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Los siete importantes de la vida del cristiano dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos. Hay aquí una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual. Es decir, los sacramentos abarcan la vida, la totalidad de la vida de las personas. Cuando niños, bautizados, a medida que crecemos, el sacramento de la confirmación, la Eucaristía, para nuestra vida de gracia ya de adultos, la confesión permanente, la confesión y la Eucaristía para robustecer nuestra vida interior. En el momento de una mayor plenitud de adultez, el sacramento del matrimonio, del orden sacerdotal, como una decisión de vida de entrega a Dios absoluta, y en el atardecer de nuestra historia, el sacramento de la unción de los enfermos, que algunos antiguamente solían llamar la extrema unción. Era en momento de enfermedad, peligro o de muerte, se daba esta unción. Hoy en día, esa extrema unción se llama viático y supone varios sacramentos juntos. La confesión es una de ellos, la confesión, la unción de los enfermos y la Eucaristía como un viático para la vida eterna. Esa conjunción de 3 sacramentos se llama hoy viático y es lo que antiguamente era tan temido por la unción. Hoy la unción, desde una perspectiva totalmente mucho más cercana a lo que significaba el sacramento desde siempre, es un sacramento que se puede repetir varias veces a lo largo de la vida, sobre todo cuando estamos enfermos. Entonces son 7 los sacramentos de la vida cristiana y abarcan prácticamente todo el espectro, prácticamente no, abarcan todo el espectro de la vida humana. Mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, se ponen los fundamentos de toda la vida cristiana. La participación en la naturaleza divina que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo tiene cierta analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural. En efecto, los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación y finalmente son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna. Y así, por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, reciben cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad. Esto quiere decir que a medida que vamos viviendo nuestros sacramentos, gracia sobre gracia se va derramando a través de estos sacramentos en nosotros, que van fortaleciendo nuestra vida interior, acrecentando nuestra dimensión espiritual, nuestra vida de fe, haciendo que realmente seamos cristianos maduros y sólidos. Vamos a ver ahora el tema del sacramento del bautismo y de esta manera nos empezamos a introducir ya directamente en la gracia, operando a través de estos 7 sacramentos. El primer sacramento es el bautismo. El santo bautismo
es el fundamento de toda la vida cristiana. Es la puerta de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Es decir, yo no puedo recibir los otros sacramentos si previamente no estoy bautizado. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Bellísimo esto del Catecismo Romano. Bien, este sacramento, el bautismo, recibe el nombre de una palabra de origen griego, baptisein, que significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno, es decir, a la persona que se está recibiendo el bautismo, en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección en él, como nueva criatura. Allí podrán encontrar algunos textos bíblicos, por ejemplo, 2 de Corintios 5:17 y Gálatas capítulo 6, versículo 15, dando fundamento de esto que se acaba de decir. El sacramento es también llamado baño de regeneración y renovación del espíritu. Tito capítulo 3, versículo 5, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del espíritu sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Es decir, necesitamos el bautismo para ser miembros del reino de Dios. Juan 3, versículo 5. Este baño se llama iluminación, para dar a entender que son iluminados los que aprenden estas cosas. Habiendo recibido en el bautismo al Verbo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre, Juan capítulo 1, versículo 9, el bautizado, tras haber sido iluminado, Hebreos 10, versículo 32, se convierte en hijo de la luz. Fíjense qué belleza esto. A partir del bautismo nos convertimos en hijos de la luz. Y si esto lo vivimos con fe, en aceptación, realmente queriendo recibir esta gracia, se nos está concediendo ser hijos de la luz. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Y a su vez en luz, el mismo, es decir, los bautizados se convierten en luz. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 8. Fíjense lo que dice San Gregorio Nacianceno sobre el bautismo. El bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Dios, porque es conferido a los que no aportan nada. Gracia, porque es dado incluso a culpables. Bautismo, porque el pecado es sepultado en el agua. Unción, porque es sagrado y real. Desciente, vestidura, porque cubre nuestra vergüenza. Baño, porque lava. Sello, porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios. Es decir, hemos sido sellados en el bautismo y eso marca la soberanía de Dios sobre cada bautizado. Si nosotros pudiéramos vivir realmente esto, ¿no? Qué maravilloso, sellados por el mismo Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero nuestra fe es tan pobre y es tan corto nuestro entendimiento que muchas veces no podemos entender ni vivir esto maravilloso que es el bautismo. Veamos qué significa el bautismo en la Iglesia. Desde el día de Pentecostés, la Iglesia ha celebrado y administrado el santo bautismo.
En efecto, San Pedro declara a la multitud conmovida por su predicación: conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de nuestros pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Esto lo encuentran en Hechos 2, versículo 38. Los apóstoles y sus colaboradores ofrecen el bautismo a quien crea en Jesús, judíos, hombres temerosos de Dios, paganos. El bautismo aparece siempre ligado a la fe. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás, tú y tu casa, declara San Pablo a su carcelero en Filipos. El relato continúa. El carcelero inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos. Hechos, capítulo 16, versículos 31 al 33. Según el apóstol San Pablo, por el bautismo el creyente participa de la muerte de Cristo, es sepultado y resucita con él. ¿O es que ignoráis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Romanos capítulo 6, versículos 3 al 4. Los bautizados se han revestido en Cristo. Gálatas 3:27. Por el Espíritu. El bautismo es un baño que purifica, santifica y justifica. El bautismo es, pues, un baño de agua en el que la semilla incorruptible de la palabra de Dios produce un efecto vivificador, nos renueva, gente. San Agustín dirá del bautismo: se une la palabra a la materia y se hace sacramento. Bello, difícil de entender, pero bello lo de San Agustín. Bien, veamos un poco ahora en la vida de las personas, el bautismo. Voy a detenerme en algunas dimensiones. Vamos a ver el bautismo de las personas. En principio, debemos entender, y en esto se han quedado mucho los evangélicos, pero por una falsa idea o una falsa concepción, se bautizaban los adultos. Fíjense lo que dice el Catecismo en el 1247. En los orígenes de la Iglesia, cuando el anuncio del Evangelio está aún en sus primeros tiempos, el bautismo de adultos era la práctica más común. El catecumenado, preparación para el bautismo, eso quiere decir catecumenados, los que se están preparando. Ustedes en este momento son catecúmenos, están haciendo la catequesis. Los catecúmenos son las personas, se llamó a las personas desde siempre que hacen la catequesis para recibir el bautismo, para recibir cualquier otro sacramento. Cuando yo me preparo, soy catecúmeno. Hay también dentro de la Iglesia un movimiento creado por una persona, un tal Kiko Argüello, en España, que creó un movimiento que se llama Camino Neocatecumenal, y se le dicen los neocatecúmenos, pero es harina de otro costal. Catecúmeno es todo el que hace una catequesis para recibir un sacramento. Entonces, el catecumenado ocupa entonces un lugar importante, iniciación a la fe y a la vida cristiana. El catecumenado debe disponer a recibir el don de Dios en el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, como están haciendo ustedes ahora. Ustedes son catecúmenos que se están preparando interiormente para recibir el sacramento que les esté faltando. Sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación o la Eucaristía. El catecumenado o formación de los catecúmenos tiene por finalidad permitirle a las personas, en respuesta a la iniciativa divina y en unión con una comunidad eclesial, llevar a madurez su conversión y su fe. Es decir, entrar en el camino catecumenal es querer madurar nuestra vida de fe, a su vez que madurar también nuestra conversión.
es dar un paso que nos mueve hacia adelante para que nuestra fe no sea algo así tan blandito, no sé, sin consistencia. Nuestra fe tiene que tener consistencia. Por eso debemos madurar en el camino de la fe. Debemos crecer en el camino de la fe, crecer en el conocimiento de Dios, crecer en su gracia, crecer en este camino. Justamente por eso la vida de los sacramentos abarca toda la vida humana. Permanentemente estamos necesitados de la gracia de Dios que nos ayude a ir transformando y cambiando aquello que puede estar mal en nosotros. Entonces, debemos saber que en los comienzos la iglesia bautizaba generalmente a personas adultas, en los orígenes de la iglesia, por las características de esa predicación que tenía que ver en un contexto de persecución. Ustedes, ahora volvamos un poco a la historia, no se olviden que en la época de los apóstoles comenzaron las terribles persecuciones de los cristianos. Ya para el año 64, después de que Roma es incendiada, hoy sabemos por la historiografía que fue Nerón y que culpó a los cristianos, comienza la tremenda persecución. De hecho, va a morir Pedro y Pablo perseguidos por el Imperio Romano. Y durante 3 siglos, hasta Constantino el Grande, que se convierte al cristianismo, durante esos siglos la iglesia va a ser perseguida. En ese contexto comienza la evangelización, ¿sí? Y se acercaban generalmente personas adultas que recibían la fe en Cristo. Pero vamos a ver que ya en esos orígenes, y ya la cita lo dice, aunque pasó solapadamente, también los niños comenzaron a ser bautizados desde el comienzo. El bautismo de los niños entró desde el primer momento en la vida eclesial, en la vida de la iglesia, y figura en la Biblia. Este es el problema que tenemos con algunos hermanos evangélicos que cuestionan el bautismo católico. Cuestionan a la madre, porque no habría cristianismo si no hubiera iglesia católica. Esto es así, todas las iglesias posteriores son desprendimientos del tronco madre o de división, porque hoy ya no se sabe de dónde surgen nuevas iglesias. Pero en el origen solo existía la iglesia, y la iglesia desde los orígenes empezó a bautizar a los niños. Veamos qué nos dice el catecismo. Puesto que nacen con una naturaleza humana y caída y manchada por el pecado original, los niños también necesitan el nuevo nacimiento en el bautismo para ser liberados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, a la que todos los hombres están llamados. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de los niños. Por tanto, la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijos de Dios si no le administraran el bautismo poco después de su nacimiento. Los padres cristianos deben reconocer que esta práctica corresponde también a la misión de alimentar la vida que Dios les ha confiado. La práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial en la Iglesia. Está atestiguada explícitamente desde el siglo II. Sin embargo, es muy posible que desde el comienzo de la predicación apostólica, cuando casas enteras recibieron el bautismo, se haya bautizado a los niños. Aquí es donde me detengo y les digo que el texto del carcelero, ese texto del carcelero que es bautizado él y toda su familia, cuando dice, conviértete Pedro, recibe el bautismo y recibirás la salvación, y se hace bautizar él y toda la familia, se supone que en esa familia estaban también los niños y que los niños recibieron el bautismo de Pedro. Era un contexto de persecución, de peligro de vida. Por lo tanto, los niños fueron bautizados desde el comienzo de la predicación apostólica. ¿Por qué? Porque el riesgo de vida era tan grande
como dice el catecismo, ¿por qué impedirles la gracia de entrar en alianza con Dios a estos niños y evitarles que reciban esta gracia tan especial que es el bautismo? Es liberarlos del pecado original, la mancha que traemos todos, salir del dominio de las tinieblas para entrar en alianza con Dios, renacer como criaturas nuevas. Esto se comprendió desde los orígenes. Hoy hablamos, la Iglesia asevera que ya del siglo II de la Iglesia, pero desde los orígenes, vuelvo a repetir, cuando Pedro hizo bautizar al carcelero, bautizó a él y a toda su familia, de modo que seguramente niños fueron bautizados junto a este hombre. Así hay otros textos que nos permitirían ir comprendiendo cómo familias enteras fueron bautizadas en esta primera etapa de la vida de la Iglesia. Bueno, estamos entonces en el bautismo, en el sacramento del bautismo. Fe y bautismo. Veamos qué dice este punto. El bautismo es el sacramento de la fe. La gracia especial que va a conferir el bautismo es la fe, una fe infusa. Pero la fe tiene necesidad de la comunidad de creyentes. Solo en la fe la Iglesia puede creer cada uno de los fieles. La fe que se requiere para el bautismo no es una fe perfecta y madura, sino un comienzo que está llamado a desarrollarse. El catecúmeno o a su padrino se le pregunta, ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y le responde, la fe. Todos los bautizados, niños o adultos, la fe debe crecer después del bautismo. Por eso, la Iglesia celebra cada año en la noche pascual la renovación de las promesas del bautismo. La preparación al bautismo solo conduce al umbral de la vida nueva. El bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo, de la cual brota toda la vida cristiana. Para que la gracia bautismal pueda desarrollarse, es importante la ayuda de los padres, que tendrán que guiar esa vida de fe y hacer que se desarrolle y crezca. También la figura de los padrinos tienen la responsabilidad de acompañar a esos nuevos cristianos a que maduren en la vida de fe. Se piensa o se pensó siempre, hoy porque vivimos un tiempo muy difícil para ser familia. Vivimos en una etapa donde la familia humana está en franco retroceso, como nunca en la historia de la humanidad. Pero en la familia cristiana estaba pensado el acompañamiento de los padres y padrinos para que los chicos fueran creciendo también en la vida espiritual. Hoy hay un abandono. También es cierto que a lo largo de la historia de la Iglesia, recibir los sacramentos se tornó muchas veces más una práctica de hábito y costumbre que un verdadero sentido de fe profundo. Había que bautizar porque había que bautizar, recibir la comunión porque así estaba dicho, era un hábito, una costumbre y no algo que se entendiera de fondo. Eso también ha pasado. Frente a esas realidades fue creciendo tal vez un agobio que hizo que muchos se fueran perdiendo en ese camino, se fuera cansando. Sin embargo, nosotros debemos insistir en los sacramentos. Los sacramentos aceptados con fe, vividos con esperanza, con alegría y realmente aceptándolos con fe en nuestra vida, con disposición y disponibilidad interior, nos confieren gracias enormes. Ahora ya estamos viendo que el bautismo es una fuente de gracia, concretamente una fuente de fe sobrenatural. La vida sobrenatural se desarrollará, esa fe poderosa y creciente se desarrollará y crecerá en nosotros gracias a esta entrada en el bautismo y la gracia conferida por este sacramento. ¿Quién puede bautizar? Los ministros ordinarios del bautismo son el obispo y los presbíteros en la Iglesia latina, también el diácono. En caso de necesidad, cualquier persona, vuelvo a repetir, cualquier persona
puede bautizar. Si tiene la intención requerida, es decir, si quiere hacerlo, y utiliza la fórmula bautismal trinitaria. ¿Cuál es la fórmula bautismal trinitaria? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia ve la razón de esta posibilidad en la voluntad salvífica universal de Dios y en la necesidad del bautismo para la salvación. ¿Cuándo se da este bautismo por parte de cualquier persona que tiene buena voluntad en caso de peligro de muerte? Frente a una persona que corre riesgo de vida y no está bautizada y pide o quiere recibir el sacramento, debe conferírsele, y cualquier persona que esté al lado con la buena intención de querer hacerlo, con el elemento agua y con la fórmula bautismal, puede bautizar a esa persona moribunda. En caso que esa persona muriese, ese bautismo es válido y entra al cielo como un cristiano. Esto es lo que afirma. La necesidad del bautismo. El Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Por ello mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y a bautizar a todas las naciones. El bautismo es necesario para la salvación de aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor de hacer renacer del agua y del Espíritu a todos los que puedan ser bautizados. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo, pero su intervención salvífica no queda reducida a los sacramentos. ¿Qué quiere decir esto último? Que la intervención salvífica de Dios, de Jesucristo, de Dios a través de Jesucristo, no queda reducida a la vida de sacramento. Dios puede salvar a quien quiera, cuando Él quiera, de la forma que quiera. Por eso es Dios y es soberano. Entonces, si bien deja este camino para que todos aquellos que podamos entrar en el camino de la salvación, lo podamos hacer de manera ordinaria, común entre nosotros, a través del sacramento del bautismo. Desde siempre la Iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe, sin haber recibido el bautismo, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Este bautismo de sangre, como el deseo del bautismo, produce los frutos del bautismo sin ser sacramento. Por ejemplo, ¿qué está diciendo el bautismo? Una persona que muere por anunciar a Jesucristo, pónganle, vamos a un caso extremo, nos agarran unos fundamentalistas de una religión X y nos obligan a renunciar a la fe, y no renunciamos a nuestra fe y morimos, y decimos creer en Cristo y decimos no queremos creer en otra cosa que en Cristo, y nos matan. Si no estuviéramos bautizados, ese dar testimonio con la vida y con la sangre de nuestra fe en Cristo es nuestro bautismo. Es otra forma de recibir el bautismo. Es el bautismo del martirio, el bautismo de la sangre. Y es poderoso, porque además es un bautismo heroico que santifica. Es un mártir. Nos unimos a la muerte de Cristo, a aquellos que padecen este tipo de situación tremendo, se unen a Cristo a través del martirio. La gracia del bautismo. Los distintos efectos del bautismo son significados por los elementos sensibles del rito sacramental. La inmersión en el agua evoca los simbolismos de la muerte y de la purificación, pero también los de la regeneración y la renovación. Los dos efectos principales, por tanto, son la purificación de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Por el bautismo todos los pecados son perdonados. No obstante, en el bautizado permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado, como los sufrimientos, la enfermedad, la muerte
o las fragilidades inherentes a la vida como las debilidades de carácter, así como una inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia. La concupiscencia, dejada para el combate, no puede dañar a los que no la consienten y la resisten con coraje por la gracia de Jesucristo. Antes bien, el que legítimamente luchare será coronado. El que lucha contra esa inclinación al mal y la vence en su corazón evitando las formas de pecado, será coronado, dice 2 de Timoteo 2:5. Nos transforma el bautismo en una criatura nueva. No solamente purifica de todos los pecados, hace también del neófito, de la persona bautizada, quiere decir, una nueva criatura. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Un hijo adoptivo espiritual, indeleble, de su pertenencia a Cristo. Este sello no es borrado por ningún pecado, aunque el pecado impida al bautismo dar frutos de salvación. Dado una vez por todas, el bautismo no puede ser reiterado, es decir, no nos podemos volver a bautizar. Esto es lo que los hermanos evangélicos no entienden. Bautizan una y otra y otra y otra vez. Conforme vos vayas rotando por una iglesia, te van bautizando una y otra vez. El bautismo es una sola vez en la vida. Y eso lo establece la iglesia. Si acá viniera una persona de origen evangélica que fue bautizada con agua, con la fórmula trinitaria, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia acepta a esa persona como bautizada. No en la iglesia, pero el bautismo es válido, porque la fórmula está cumplida, porque la gracia está conferida. Lo que va a hacer la iglesia es darle los otros signos, pero no rebautizar. Y esto es algo que los hermanos evangélicos nunca han terminado de entender. El bautismo es una sola vez en la vida. Basta agua y la fórmula trinitaria para que una persona esté bautizada. Somos incorporados por el bautismo a Cristo y tenemos el sello del Señor. Fíjense todas las gracias conferidas por este sacramento del bautismo. Queridos hermanos, hasta acá llegamos con esta catequesis. Espero que no se hayan aburrido, fue densa, contundente, mucha cosa para sacar. Espero que le puedan sacar fruto, hayan aprendido algo del bautismo. Vamos a ir viendo. Yo les voy a pedir a todos, que me puedan hacer una síntesis. Se lo pedí a los chicos, a algunas personas ya se lo pedí, pero se los pido a todos hoy. Una síntesis con sus palabras de todo lo visto en esta catequesis. Desde el comienzo hasta la última, ¿no? No más de 3 hojas a 4 escritas, donde ustedes puedan tomar notas y con sus palabras ir contando todo lo que hemos visto a lo largo de este tiempo. Les pido que puedan ir haciendo una síntesis, un resumen, y para poder tomar el sacramento me van a entregar esas hojitas como síntesis de todo lo aprendido. Después yo se las devuelvo, ¿sí? Les devuelvo sus escritos, pero me interesa ver qué es lo que les ha quedado de todo lo que he dicho. Y quiero saber que también algo de lo que he dicho les va llegando a ustedes. Por eso, para recibir los sacramentos, deberán hacer una síntesis de 3 hojas de toda la catequesis. A todos ustedes en este día, Dios los bendiga, los proteja y los acompañe. Llegue la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.